Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Vamos a meditar en la palabra de Dios, duelo de sabidurías. Estamos meditando en los inicios del cristianismo. Ya nos ha tomado muchos meses, pero ha sido un excelente viaje a través de cómo empezó las iglesias de la vida cristiana, ya después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos. Entonces, ahorita ya vamos en el segundo viaje misionero de Pablo, ahora con Silas, y ahora llegó hasta Atenas. ¿Se acuerda dónde empezó el segundo viaje misionero? Y ya se la puse difícil. El segundo viaje empezó igual que el primero. Empezó en Antioquía de Siria, y de ahí ellos repasaron todo lo que hicieron en el primer viaje misionero, bueno, claro, con la separación de Bernabé, que se fue a Chipre, pero ellos se fueron por tierra y abarcaron todos los lugares donde habían plantado iglesias, y querían seguirle, ahora iban más para allá, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Se acuerdan? Tuvo un sueño de un hombre macedonio, le dijo, ven acá, vente a Macedonia, a Grecia. Entonces agarraron para Grecia, llegaron a Filipos, conocieron a las mujeres que estaban ahí, y ellos compartieron y los metieron al botiquín. Salvó al carcelero, y compartió con él el evangelio. Le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, pues cree en Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Por haber sacado a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. De ahí de Filipos se armó la rebambaramba y se fueron, ¿verdad? Se fueron para Tesalónica. Ahí también compartieron, pero otra vez tuvieron que ir a Berea. Hicimos una comparación de la gente de Tesalónica con la gente de Berea, que la gente de Berea era más noble, estaba más abierta al Evangelio, pero también lo revisaba con las Escrituras. Y ahora de Berea, él se fue a Atenas, pero dejó a Silas y a Timoteo, sus compañeros, se quedaron en Berea, y entonces Pablo se fue a ese lugar que vemos que es Atenas. ¿Por qué era famosa Atenas? Atenas no era, sino es una ciudad. Es una de las ciudades más antiguas del mundo, tiene más de 3.500 años. Pocas ciudades en el mundo tienen esa edad, esa característica, y ya sabrán el orgullo que es ser de Atenas. Pero eso es lo de menos. Atenas tuvo su apogeo como 500 años antes de Cristo, cuando fue que llegaron los grandes filósofos. Llegó Sócrates, llegó Platón, llegó Aristóteles, y de hecho a Platón pues se le atribuye la creación de la democracia, que son sistemas sociales que se usan hoy en día. Lo mismo el método socrático para la educación también viene de ahí, de estos filósofos. Estaba en su apogeo en ese tiempo Atenas, y era tanto el centro que era de literatura, de toda esta cultura de filosofía, que era muy admirada por los romanos. Cuando los romanos vinieron al poder, a Atenas le dijeron, tú quédate así como estás, a ti te vamos a dar libertad, y admiraban mucho todo el conocimiento de Grecia, de los atenienses. Entonces les dieron libertad para que ellos pudieran tener sus escuelas, sus teatros y todo, y entonces esta era una gran ciudad. De hecho, el nombre de la ciudad se le dio por el nombre de la diosa, o a lo mejor fue al revés, pero la diosa que estaba ahí, el templo que vemos ahí encima de la montaña, es el Partenón, que es el templo que se hizo en honor a la diosa Atenea o Atena.
Entonces esta diosa era la diosa de la sabiduría, de la guerra, de la estrategia, de la inteligencia práctica. Entonces, pues era el number one, ¿verdad? Pero no era el único, había muchos templos. Y esta diosa Atena para los romanos era Minerva, que era muy parecido esa diosa. Pero Atenas tenía muchísimos templos, tenía muchos templos por todos lados. Y aquí es a donde llegó Pablo 400 años después del apogeo de Atenas, pero seguía siendo un gran centro de pensamiento, y aquí era donde se enfrentaban todas las filosofías, las grandes corrientes de pensamiento, y aquí es donde se enfrentó con la fe cristiana, con una manera más sabia de vivir. Y continuamos ahí en Hechos 17, 16 al 19, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a la reunión del Areópago, el centro de consejo de ahí de la ciudad. Entonces nos podemos imaginar a Pablo esperando en Atenas a Silas y a Timoteo, como cualquier otro visitante o turista, ¿verdad? Viendo ahí la ciudad. Pero conocemos a Pablo. Él no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Él era un apasionado evangelista. Era la misión que el Señor le había dado a Pablo, darle a conocer el evangelio a los gentiles y a todos, ¿verdad? Que todos conocieran a este Jesús que había redimido y salvado a Pablo, que lo llevó a ser parte del reino de Dios, el verdadero Dios. Y entonces él descubrió que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que de él viene la verdadera sabiduría, la mejor manera de vivir la vida. Que ese era el tema de los filósofos, la pregunta ontológica de los filósofos, o sea, el ser, ¿por qué es la sabiduría? Pues es saber vivir, de ahí viene la palabra sabiduría, saber vivir. Esa era la pregunta original y eso era lo que se preguntaban los filósofos, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Entonces, lo que pasó es que Pablo, cuando estaba visitando ahí, algo le pasó a su alma, tuvo una reacción en la ciudad porque estaba llena de ídolos, dominada por los ídolos. Su espíritu no lo dejó tranquilo. Él sabía la verdad, tenía la verdadera sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. No es algo que él se haya inventado, sino que le fue revelada. Jesús se le apareció en el camino a Pablo de una manera drástica, si podemos recordar, porque lo dejó hasta ciego de la luz que vio en el camino a Damasco. Pero sus ojos después se abrieron y él pudo contemplar la verdad, el camino de Dios, a Jesucristo. Entonces él, al ver a los atenienses tan perdidos que no sabían a dónde ir, estaban tan perdidos en ese aspecto que había muchos ídolos. ¿Cuál es el bueno? ¿A cuál le vamos? O mejor no le vamos a ninguno. ¿O qué onda? Estaban totalmente perdidos. Y si hacemos esta comparación con nuestros días, ¿hay alguna ciudad que esté totalmente perdida, que no sepa para dónde darle, que esté sin idea del camino de Dios? ¿Qué ciudad piensas? A mí la primera que se me vino es la ciudad del pecado, Las Vegas, o no sé, Los Ángeles, México, Nueva York. ¿Qué ciudad no tiene ídolos? ¿Qué ciudad se salva? ¿Qué ciudad no tiene estos dioses a los que se les rinde culto y se les pone en primer lugar en la vida de las personas? Hoy podemos ver a nuestro alrededor, ¿y usted qué ve?
ve gente que está devota a Dios o gente que va en direcciones contrarias al camino de Dios, siguiendo ídolos como placeres, como poder, como dinero, deportes, entretenimiento o simplemente el egoísmo, lo que yo quiero. Y la pregunta es, cuando ves estas cosas, ¿cómo reacciona tu espíritu ante la gente que está perdida, que no sabe para dónde darle? ¿Tu espíritu se queda quieto? Dice, no pasa nada. ¿O tiene una reacción? ¿Escuchas la voz de Dios que te diga algo al respecto de lo que ve? ¿Recuerda la maravilla de tener a Cristo en tu propia vida? ¿O lo que ha hecho Cristo por ti? ¿Cómo te alcanzó? ¿A quién te envió? ¿Qué favor te dio el Señor? ¿Te sanó? ¿Te abrió los ojos? Y ahora que ves gente perdida, ¿cómo reacciona tu alma? Y a mí me impresiona, me desafía el ejemplo de Pablo, porque Pablo es un hombre de acción. ¿Qué fue lo que hizo cuando dijo, no, pues es que estos están perdidísimos? Dijo, no, pues ni modo. No, sino que dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Pablo era una persona muy inteligente y usaba el método antiguo que a mí me gusta renombrar como según el sapo la pedrada. Según el sapo la pedrada. Él se hacía libre, dice 1 Corintios 9, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley, me volví como los que estaban sometidos a ella, aunque yo mismo no estaba bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Tenía claro el objetivo Pablo, la salvación de todos. Y esa era su motivación, el Evangelio. Jesús mismo le había pedido que compartiera. Pero no iba así nada más al ahí se va, sino que era estratégico, pensaba las cosas. Yo creo que Pablo era un filósofo, él pensaba, no se iba nada más así, sino buscaba la mejor estrategia para sus argumentos, y no solamente para hacer pelea. A los judíos les hablaba como un judío, para que entendieran el mensaje de Cristo, igual a los griegos, igual a los que estaban sin ley. El punto es comunicar de manera clara para que se entienda el mensaje según la audiencia, pero no solo eso, sino que los confrontaba con la verdad. O sea, el Evangelio es ofensivo en sí mismo. Tú eres un pecador y tienes que arrepentirte porque estás te vas a hacer mal a ti, vas a hacerle mal a todos. Es ofensivo en sí el Evangelio, pero se tenía que comunicar. Es la palabra de Dios, pero también es la esperanza. Hay redención. Dios no te deja solo. En Cristo nos ha dado un camino, una esperanza. Pero sí tenemos que ver cómo comunicarlo de manera clara y entendible. Estaban ahí los epicúreos y los estoicos. ¿Qué eran los epicúreos? Cualquier parecido con nuestra presente era es mera coincidencia, pero para que vean que este era el principio de todas las filosofías. Los epicúreos perseguían el placer como propósito principal en la vida. No dolor, sí a placer. Esa era su filosofía de vida. Ellos buscaban una vida pacífica, libre de dolor, de pasiones perturbadoras y de miedos supersticiosos, incluyendo la muerte. Ellos no negaron la existencia de dioses, pero creyeron que no tenía nada que ver con el hombre. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y los estoicos creían que todo era Dios y que Dios estaba en todo, así que
todas las cosas, buenas o malas, eran de Dios y por lo tanto no debía ser resistido, y creían que no había ninguna dirección en particular o destino de la humanidad. Pues aquí estoy, aquí me tocó, pues ya ni modo. Si me tocó mala vida, pues ya ni modo. Así lo quisieron los dioses, así lo quiso el destino y no puedo hacer nada. Nada que ver con el mensaje cristiano de paz, de amor, de restauración de la vida humana. Pero lo interesante es que Pablo no era ningún ignorante, porque cuando él comparte, sabía de todas estas corrientes de pensamiento, conocía sus filosofías, conocía sus filósofos, sus obras, pero por ahí empezó para encontrar conexiones con Dios. Primero encontraba una conexión con lo que las personas sabían y hacía una conexión con Dios para compartirles a todos. Entonces en el Areópago, en medio de esta gran ciudad que está ahí a los pies de esta montaña, está el Areópago, donde se juntaban todos a platicar, y a todos los filósofos, y les dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Y ahí ya hizo la conexión. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como necesitara de algo. Por el contrario, Él es a quien todos da vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Imagínense a Pablo diciéndole: todos estos dioses no, todos estos templos no sirven de nada. Rodeado de templos el Pablo. Y dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Y aquí cita a dos filósofos: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Por lo tanto, siendo descendientes de Dios, otra conexión, que bueno, si eres descendiente de Dios, entonces no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, o sea, Pablo los llama ignorantes, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia por medio del hombre que ha sido designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. No tenemos un registro de todo el discurso que dio Pablo, pero sí vemos el énfasis, cómo encontró un común denominador con los filósofos que estaban ahí. Él los conocía. Y él usa al Dios no conocido. Este Dios no conocido lo interpreta como el Dios de la Biblia, el que lleva las riendas de la historia, pero que también está cerca. Y cita a los filósofos Epiménides y Arato. Para mí esto dice que Pablo era una persona culta, que podía escuchar otras corrientes de pensamiento, pero siempre usando el filtro cristiano, ¿verdad? ¿Dónde está Cristo en esto? Lo bueno, lo correcto. Y esto le servía como puente para alcanzar a la gente y comunicar el mensaje de Dios, el Evangelio, las buenas noticias. Y eso me hace pensar y me hace reflexionar: ¿qué cosas conoces tú que pueden hacer conexión con otras personas y compartirles el Evangelio? Películas, libros, novelas, canciones que son dominio de la gente y que podemos revisar cómo podemos hacer una conexión si nosotros también la sabemos. Siempre con el filtro cristiano como Pablo. Pero Pablo habla no solamente en eso, sino que hablando en Atenas, usa el método socrático. El método socrático es hacer preguntas.
¿qué implicaciones tiene que seas descendiente de Dios? Los pone a pensar a los filósofos. ¿Cuáles son las consecuencias, las implicaciones de que estemos en su creación? Y Pablo pasa el mensaje de buscar a Dios. El tiempo de ignorancia ya ha pasado, es tiempo de arrepentimiento, tiempo de venir a Cristo, al resucitado. Los llama ignorantes a los sabios de este mundo. De nada les sirve la sabiduría si ignoran al verdadero Dios. Y lo dice la Biblia, Proverbios 1:7. El principio de toda sabiduría es el temor a Dios, es el reconocimiento de Dios, es el respeto a Dios. Si ignoras eso, lo demás no es sabiduría. Su ciudad, perdóneme, pero discúlpeme, está equivocada. Atenea no tiene toda la sabiduría, ni tiene la victoria en su mano. La sabiduría es Cristo, y quien tiene la victoria es Cristo. Él está vivo y la tumba sigue vacía. La muerte fue derrotada. Hay vida eterna para todo el que cree en Él. La sabiduría del mundo no se compara con la sabiduría de Dios. La manera de vivir del mundo no es la mejor cuando se compara con la manera de vivir que Dios manda, que nos ha enseñado Cristo. Pablo me vuelve a sorprender con esta otra filosofía, que es la filosofía de no le saques. O sea, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. En medio de una ciudad de sabios, a los pies del templo de la diosa de la sabiduría, Pablo les dice ignorantes y les muestra el camino de la verdadera sabiduría. La palabra de Dios nos desafía a no avergonzarnos del Evangelio ante nadie. No le saquemos. No te preocupes por las reacciones que pueda tener, porque eso ya es del Espíritu Santo, es quien se va a encargar. Cuando oyeron esto de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, un miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. La respuesta le pertenece a Dios. Dios va a seguir llamando a la gente y Él va a decir quiénes responden y quiénes no y en qué tiempo. Pero a nosotros nos corresponde hacer el trabajo de compartir el mensaje de una manera clara y de una manera inteligente, de una manera sabia. Compartir, y no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida. ¿Cuál es la diferencia entre ser un cristiano y no ser un cristiano? Tenemos que demostrar la alegría, la bendición de tener a Dios en nuestras vidas, de que Cristo nos haya redimido, nos haya salvado, nos haya limpiado del pecado y nos haya liberado para vivir una vida entregada a Dios. Entonces, en el duelo de las sabidurías, la sabiduría divina está muy por encima de la sabiduría humana. Y es algo que hemos estado experimentando ahora, las consecuencias, porque ahora el mundo, en este mundo moderno o postmoderno ya, el énfasis es en el hombre, en el ser humano. El ser humano tiene las respuestas para todo y hemos dejado a Dios afuera. Y ahora vemos las consecuencias de eso. Seamos honestos, no tenemos todas las respuestas, pero Dios sí las tiene. Entonces tenemos que estar conscientes de las filosofías del mundo y estar listos para argumentar que Dios es el que tiene la verdadera sabiduría, una sabiduría que da verdadera vida, que salva, que nos da libertad y nos redime para vivir vidas plenas. Amén. Amén. Entonces, quiero compartirles este canto de respuesta. También darle oportunidad de que usted responda al mensaje de la palabra de Dios. Si usted no ha entregado su vida a Cristo, si no lo conoce como su Salvador, como el Señor de su vida, como el Rey de su vida,
puede hacerlo en este momento, puede pasar aquí al frente, decir, ¿sabe qué? Yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. O si usted no se ha bautizado, si quiere bautizar, es bienvenido. O si Dios le está pidiendo algún otro tipo de respuesta, pues puede hacerlo. Pero si usted ya es creyente, ya ha aceptado a Cristo en su vida, pues yo lo invito a que sigamos compartiendo, a que sigamos reaccionando a cómo la gente perdida puede hacerse tanto daño a ellos y a otros, y cómo nosotros, que hemos sido rescatados por la gracia de Dios, podemos mostrarles un mejor camino, una mejor sabiduría. Amén. Amén. Enviado